Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traigo una historia que no se pueden perder, una de esas que llegan directo al corazón. Se trata de una historia real de amor que comenzó de la forma más inesperada. Un encuentro casual que poco a poco se transforma en algo mucho más profundo, en una conexión que va más allá de las palabras y las circunstancias. Prepárense para escuchar cada detalle de esta historia tan bonita y emotiva que les hará creer, una vez más, en el poder del destino y en cómo el amor puede aparecer en el momento más inesperado. No se vayan, quédense hasta el final porque esta historia les va a tocar el alma. El atardecer se colaba a través de las amplias ventanas del Hospital San Mateo, en el centro de una ciudad vibrante y llena de contrastes. En ese ambiente de urgencia y cuidados, donde el tiempo parecía medirse en latidos y respiraciones, se forjaba una historia que desafiaría las barreras del deber y del corazón. Iván, un médico de 32 años, se encontraba al final de un largo turno en la sala de emergencias, mientras la brisa fresca de la noche invitaba a un breve descanso. No sabía que, en unos minutos, su mundo profesional se entrelazaría de forma irrevocable con su vida personal. Marcelo, de 26 años, había llegado al hospital tras sufrir un accidente automovilístico leve. Era un joven de mirada intensa, con cabellos oscuros y una sonrisa tímida que contrastaba con la angustia que mostraba en sus primeros momentos de ingreso. La noticia de su accidente se propagó rápidamente, pero lo que captó la atención de Iván fue el relato que ofreció Marcelo durante la anamnesis, un chico que siempre había soñado con viajar, que vivía momentos de incertidumbre sobre su futuro y que, sin embargo, contaba su historia con una calma enigmática. Aquella noche, en la sala de urgencias, Iván se encontraba revisando expedientes y coordinando atenciones cuando llegó Marcelo. Con la bata impecable y la voz serena, Iván inició el proceso de evaluación. Marcelo, a pesar del leve dolor en la pierna, mostró una disposición sorprendente para cooperar y, en el interludio de las preguntas médicas, soltó alguna que otra risa nerviosa. No se preocupe, Marcelo, dijo Iván con voz cálida, vamos a hacer unos estudios, pero creo que todo estará bien. La respuesta de Marcelo fue un simple asentimiento, pero en sus ojos Iván notó algo que iba más allá de la vulnerabilidad de un paciente. Había una chispa, una mezcla de gratitud y un matiz de algo indefinible. Durante las siguientes horas, mientras el equipo médico trabajaba con precisión, Iván se encargó personalmente de monitorear el estado de Marcelo. En el tranquilo zumbido de los monitores y el incesante paso del tiempo, se dio cuenta de que, a pesar de la frialdad aparente de la sala, algo se estaba gestando en su interior. Con el diagnóstico confirmado, una simple contusión y una ligera torcedura que no requeriría cirugía, Iván explicó a Marcelo que debía descansar y seguir un tratamiento de analgésicos y reposo. En ese momento, mientras se acomodaba en la camilla, Marcelo tomó la mano de Iván, en un gesto sutil de gratitud y, quizás, de confianza. Iván, sorprendido por el contacto, apartó la mano al principio, pero algo en la mirada de Marcelo le impidió separarse emocionalmente. Gracias por cuidarme, doctor, murmuró Marcelo, con la voz apenas audible. La sinceridad en esas palabras resonó en Iván, recordándole por qué eligió ser médico, no solo curar dolencias, sino también aliviar el alma. Durante las siguientes horas, mientras Marcelo descansaba en la habitación, Iván se quedó a su lado, revisando periódicamente su estado. En esos instantes, entre la rutina médica y el silencio del monitor, se creó una intimidad silenciosa. Iván se encontró pensando en Marcelo con una ternura inesperada, en la forma en que sus ojos se abrían al escuchar una anécdota, en la manera en que su voz, aún débil, transmitía una fuerza interior. Al día siguiente, Marcelo fue dado de alta. A pesar de la breve estancia, algo había cambiado en ambos. Iván, con la bata aún colgada en el perchero, se despidió de Marcelo con un "cuídate mucho", que se quedó grabado en su mente. Marcelo, por su parte, salió del hospital con un sentimiento de gratitud profundo y un corazón que latía acelerado por lo vivido. Pasaron algunos días. Iván regresó a la rutina en la sala de emergencias, y Marcelo retomó su vida con la promesa de cuidarse, pero el recuerdo del reencuentro no desapareció. Unos días más tarde, por casualidad, Marcelo apareció en la cafetería del hospital. Se lo vio sentado solo, leyendo un libro de viajes, y en ese instante, Iván sintió que debía acercarse. Hola, ¿cómo te ha ido desde el accidente?, preguntó con genuino interés, sentándose frente a él. Mucho mejor, gracias a ti, respondió Marcelo, esbozando una sonrisa cálida. Comenzaron a conversar, y la charla fluyó de forma natural, como si el tiempo no hubiera pasado. Marcelo le contó de sus sueños de recorrer el mundo, de su pasión por la fotografía, y de cómo el accidente le había hecho replantearse algunas cosas. Iván, por su parte, compartió sus anécdotas de guardia, la presión y el alivio que experimentaba al ver a sus pacientes recuperarse. Esa conversación se alargó hasta que la cafetería empezó a vaciarse. Ambos se despidieron con un "hasta pronto", sintiendo que la conexión entre ellos no era mera coincidencia. Iván sintió en su interior que, a pesar de la brevedad,
algo había cambiado para siempre. Con el pasar de las semanas, Marcelo y Iván se encontraron de forma casual en distintos puntos de la ciudad. En la pizzería local, en el parque que solía visitar Iván en sus descansos y, sorprendentemente, en un pequeño concierto de música indie en un café cultural. Cada encuentro era breve, pero la tensión y la complicidad se hacían más evidentes. Ambos empezaron a intercambiar números de teléfono sin mucha ceremonia, y pronto, las conversaciones nocturnas se volvieron parte indispensable de su día. En esas charlas, Marcelo se mostraba cada vez más abierto, contando de sus proyectos de viaje y de las fotografías que esperaba tomar. Iván, sin reservas, relataba cómo, en medio de emergencias y procedimientos, encontraba en Marcelo un respiro, una pausa que le recordaba la importancia de vivir con el corazón abierto. La relación, aunque inicialmente basada en la gratitud y la coincidencia del encuentro médico, se transformaba en un lazo más profundo, una amistad que ya no podía ser definida simplemente por el deber. Una noche, después de una larga jornada en el hospital, Iván recibió un mensaje de Marcelo: ¿te gustaría tomar un café mañana en la plaza? Tengo algo que contarte. La invitación, sencilla y sincera, hizo que el corazón de Iván latiera con fuerza. Decidió aceptar, sabiendo que aquello podía ser el inicio de algo inesperado. El siguiente día, el sol comenzaba a asomar entre las nubes, y la plaza central de la ciudad se llenaba de gente, vendedores ambulantes, niños jugando, y ancianos charlando en los bancos. Iván llegó un poco temprano, con el pulso acelerado y la mente en blanco, recordando cada momento que había compartido con Marcelo. No era de los que se arrepentían de abrir su corazón, y aquel día, con la determinación de ser sincero, esperaba ansioso. Marcelo apareció, un poco nervioso, con una chaqueta ligera y unos auriculares colgando de su cuello. Se saludaron con un abrazo breve, y se sentaron en un banco en el centro de la plaza. La conversación comenzó de manera informal, hablaron de la temperatura, del tráfico, y de la rutina diaria. Pero poco a poco, el ambiente se tornó más íntimo. Marcelo, con la voz apenas audible, dijo: Iván, he estado pensando mucho en lo que pasó en el hospital, en lo bien que me sentí contigo. No quiero que se entienda que fue solo una coincidencia, porque para mí fue algo real. Iván sintió una oleada de emoción. Se quedó mirando a Marcelo, asintiendo lentamente. Con el valor de quien ha esperado el momento correcto, Iván replicó: yo también lo he sentido, Marcelo. Durante esos días, mientras me ocupaba de mis pacientes, me encontraba pensando en ti. Sé que parece algo loco, pero no puedo negarlo. Me gustas, y creo que me estoy enamorando de ti. El silencio que siguió fue espeso, pero lleno de comprensión. Marcelo bajó la mirada, tembloroso, y luego levantó los ojos para encontrarse con los de Iván. La atmósfera estaba cargada de una emoción que parecía detener el tiempo. No hubo esos explosivos ni gestos dramáticos, solo un abrazo prolongado que selló la confesión. En ese simple contacto, se supo que ambos estaban dispuestos a explorar ese nuevo sentimiento, a pesar de los miedos y de las complicaciones que la vida pudiera traer. Tras esa cita en la plaza, la vida de Iván y Marcelo dio un giro sutil pero profundo. La frecuencia de sus encuentros aumentó. Se reunían para desayunar en una pequeña cafetería cerca del hospital, se paseaban por parques en tardes soleadas y se llamaban a menudo para compartir detalles cotidianos. La relación, que había comenzado en la frágil intersección de un deber profesional y un reencuentro casual, se transformaba en algo auténtico, tejido con el hilo de la complicidad y la verdad. Iván, quien se dedicaba a la medicina con una pasión serena, empezó a encontrar en Marcelo la calma que le permitía sobrellevar las exigencias de su trabajo. Marcelo, que había pasado largos días intentando redefinir su vida tras el accidente, se sentía cada vez más motivado a abrirse y a soñar en grande. Sus charlas nocturnas se volvieron un refugio, un espacio donde podían ser ellos mismos sin juicios. El miedo al "qué dirán" aún era un espectro latente, pero poco a poco, la seguridad de su conexión los impulsaba a no ocultarlo del todo. Decidieron que, aunque no gritarían su amor a los cuatro vientos, tampoco se encerrarían en un armario de secretos. En reuniones de amigos y en pequeños eventos del pueblo, se mostraban de manera natural, siempre con una sonrisa y un gesto cómplice que decían: somos nosotros, y así es. La vida en la ciudad, con sus ritmos acelerados y la constante presión, presentó momentos de tensión. Iván, en una guardia nocturna particularmente intensa, se encontró con la urgencia de atender a un paciente, pero su mente vagaba en los mensajes de Marcelo que llegaban mientras él revisaba expedientes. Esa dualidad, entre salvar vidas y ser feliz, le hizo cuestionarse sus prioridades. Sin embargo, cada vez que cerraba el expediente y miraba el mensaje en el móvil, una sonrisa le iluminaba el rostro. Marcelo, por su parte, enfrentaba el temor de compartir abiertamente su relación en un entorno que aún no estaba preparado para una declaración pública. Su familia, aunque cariñosa,
tenía ideas muy tradicionales, y las miradas de sus amigos del pasado a veces lo hacían dudar. Un día, durante un almuerzo en el que ambos coincidieron con algunos compañeros del club deportivo, se les preguntó de forma inocente, ¿sois novios? La pregunta, hecha sin malicia, fue respondida con un simple, sí, somos novios, y una mirada que lo decía todo. Ese momento, aunque breve, marcó el inicio de una aceptación gradual en sus círculos, y les dio la confianza para planear encuentros más íntimos y sinceros. Sin grandes manifestaciones, simplemente se mostraban con naturalidad, con la certeza de que su amor era un secreto compartido que, con el tiempo, se revelaría a los que realmente importaban. Con la llegada del verano, la oportunidad para escaparse se presentó en forma de un viaje a la costa. Marcelo invitó a Iván a un fin de semana en una pequeña casa de campo a orillas del mar, lejos del bullicio de la ciudad. Con el sonido de las olas de fondo y el aire salino llenando sus pulmones, se sintieron libres, como si el horizonte no tuviera límites. Durante esos días, exploraron calas solitarias, caminaron por la playa al amanecer y se perdieron en largas conversaciones que parecían detener el tiempo. Una noche, mientras el mar se iluminaba con la luz de la luna, se sentaron en la terraza de la casa. La brisa marina acariciaba sus rostros y la calma del entorno invitaba a la reflexión. Iván, con voz suave, dijo: «Cuando estamos juntos, siento que el mundo se vuelve más amable. Quiero que sepas que cada momento a tu lado es un regalo, y que me gustaría construir algo real contigo». Marcelo, con el corazón en la mano, respondió: «Yo también lo siento. Este viaje, estas noches, son el comienzo de algo que nunca imaginé. Me encantaría que siguiéramos soñando juntos, sin miedo, sin reservas». Entre miradas y silencios llenos de promesas, sellaron ese compromiso de amor con un abrazo largo y sincero. La experiencia en la costa se convirtió en un hito, un capítulo que afirmaba que el amor que habían descubierto no era efímero, sino la base de un futuro lleno de posibilidades. De regreso en San Lorenzo, la rutina volvió, pero algo había cambiado. Fernando y Raúl, como se habían llamado en sus primeras memorias, ahora se llamaban Daniel y Mateo en esta historia, pero en el corazón de ambos seguía latente la complicidad que los unió en su reencuentro. Nota: se han modificado los nombres para evitar confusiones. En este relato, Daniel y Mateo representan a los dos amigos que se enamoran. Daniel retomó su vida en la ciudad, pero ahora con la seguridad de que tenía a Mateo para recordarle quién era. Mateo, que se quedó en el pueblo para ayudar en la librería de su familia, se dio cuenta de que, aunque la distancia los separara a veces, cada encuentro era un renacer de lo que habían construido. Se veían en la plaza, en el café del barrio, y hasta en la librería, donde compartían charlas breves y sonrisas cómplices. Cada mensaje nocturno, cada llamada temprana, reforzaba la idea de que el amor no se medía en kilómetros ni en la cercanía física. Era un sentimiento que se había gestado en el reencuentro, en el redescubrimiento de la amistad, y que se había convertido en un pilar para ambos. Sin hacer alarde ni buscar grandes declaraciones, se mostraban en público de manera natural, con la misma sencillez que siempre los caracterizó. Con el paso del tiempo, Daniel y Mateo aprendieron a abrazar su historia. Se presentaron a sus familias con honestidad, y aunque al principio hubo momentos de incertidumbre, la calidez y la convicción en sus miradas convencieron a quienes amaban a ambos. El pueblo de San Lorenzo, con sus tradiciones y costumbres, empezó a comprender que el amor verdadero no tiene límites, y que cada historia, por única que sea, merece ser respetada. Hoy, cada vez que se ven en la plaza, se saludan con un abrazo que parece decir: «Te he extrañado». Caminan juntos por los senderos del pueblo, disfrutan de las fiestas locales y, a veces, se encuentran en la vieja librería, recordando los días de la infancia y la inquebrantable amistad que los unió. La historia de Daniel y Mateo es la de dos amigos que, al reencontrarse después de años de separación, descubrieron que el amor podía florecer en el terreno de la complicidad y el recuerdo. No hubo explosiones dramáticas, ni gestos exagerados, solo la sinceridad de dos corazones que decidieron dejar de esconder lo que sentían. Cada reencuentro, cada conversación, cada risa compartida les recordó que el verdadero triunfo no reside en la aprobación del mundo, sino en la aceptación interna y la valentía de ser uno mismo. Y en ese pueblo, donde la vida se medía en días sencillos y en la calidez de la comunidad, su amor se convirtió en un faro que iluminaba el camino, demostrando que, a veces, las raíces más profundas crecen en los terrenos más inesperados. Al caer la noche, mientras las luces de la plaza titilaban y el murmullo de la gente llenaba el aire, Daniel y Mateo se miraron, sabiendo que, pase lo que pase, su historia era un tesoro forjado en la inocencia, la lucha y el reencuentro. En cada despedida de la tarde, se prometían, sin necesidad de palabras grandilocuentes, que el mañana estaría lleno de nuevas oportunidades para compartir, amar y, sobre todo, ser ellos mismos, sin miedo ni barreras. Así, entre el eco de los viejos recuerdos y la promesa de nuevos comienzos, su amor siguió creciendo, como la llama que se aviva con cada roce de manos, con cada mirada sincera y con cada latido que,
en silencio, decía, te quiero. Y aunque la vida continúa con su incesante paso, en el corazón de San Lorenzo, la historia de estos dos amigos perdura como un recordatorio de que, en la sencillez de la amistad y la autenticidad del amor, se encuentra la verdadera felicidad.